Bien, comenzamos esta clase. Nos quedamos viendo acerca de cómo estamos administrando la riqueza de Dios. ¿Qué estamos haciendo como administradores de la riqueza de Dios? ¿Qué cosas estamos canalizando pensando en el cielo o pensando en la tierra? Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 es una historia muy conocida de lo que Jesús habla en relación a nuestra posición. Juan 15, versículo 5 dice, pero separados de mí, nada podéis hacer. O sea, el administrador, el siervo, el que cuida los tesoros de Dios, tiene que estar unido a Dios, permanecer en Dios para poder tener sabiduría de cómo administrar. Nuestra incapacidad como administradores es porque no consultamos a Dios qué vamos a hacer con lo que Dios nos da. Nuestra incapacidad como trabajadores de Dios es que no sabemos el deseo de Dios porque no estamos en comunión con Él, estamos separados de Él. Estamos quizás cerca de Él, pero no estamos caminando junto de Él. Esa es la gran diferencia. En cualquier trabajo, cuando nosotros vamos a trabajar y hay un jefe, ¿sí? El jefe nos dice cuál es el rumbo, cuál es la idea, cuál es el camino que tenemos que seguir y nosotros tenemos que apegarnos a eso que nos dice para poder ser hallados buenos trabajadores. Pero cuando nosotros estamos hablando de que en el mundo recibimos tesoros materiales que se quedan en la tierra y recibimos tesoros o bendiciones espirituales que nos llevaremos para la eternidad, entonces tenemos que ser sabios para separar y administrar correctamente, dándole a cada uno su justa dimensión. Lo que se queda en la tierra se va a quedar en la tierra, lo que nos vamos a llevar, lo que vamos a cosechar, lo que vamos a sembrar, eso es lo que tenemos que cuidar. Pero entendemos que separados de Dios nada podemos hacer. Ese es un principio de sabiduría para ti que estás estudiando mayordomía. Para ti que estás administrando los tesoros de Dios, tienes que considerar que no te vas a poder separar de la voluntad de Dios si quieres ser hallado un buen administrador. Todos aquellos que intentan delante de Dios convertirse en buenos administradores siempre tienen que estar pegados a Dios para conocer su voluntad y ser hallados fieles. En una construcción, un trabajador de la construcción tiene que ver qué dice el responsable de la obra, tiene que ver qué dice el arquitecto, porque si él se separa del proyecto, si él se separa de la idea, si él se separa de la visión del que está responsable de la obra, entonces va a ser su propio diseño, va a ser su propia construcción. Y cuando hablamos nosotros de las cosas que Dios nos ha entregado, tenemos que generar un diseño unidos a Dios. Y ese diseño unidos a Dios consiste en que todo lo que Dios nos da tenemos que primeramente agradecerle y después tenemos que consultarle para que Dios nos dé sabiduría y poder hacer buen uso de lo que Dios nos da. Ese es el gran secreto de la mayordomía. Y bueno, no es un secreto necesariamente, porque Dios se ha revelado y Dios ha revelado que los mayordomos y todos aquellos que tenemos bajo nuestro cuidado las cosas que Dios ha puesto sobre nosotros, no podemos hacer nada si estamos separados de Dios. Y las cuentas que vamos a entregar son malas. Por eso es importante que cada uno de ustedes reflexione en esta tarde, en esta mañana, según el horario que tú tengas, en cómo vas a glorificar a Dios. ¿Cómo vas a glorificar a Dios? Las cosas en las que nosotros glorificamos a Dios en el tema de la mayordomía es haciendo buen uso de lo que Dios nos da. Y si nosotros hacemos buen uso de las cosas que Él nos da, entonces somos hallados mayordomos fieles. Y para poder usarlas correctamente, pues necesitamos permanecer en el Señor. Esa es la clave, ese es el secreto de cuando tú no sabes qué hacer con lo que Dios te da,
cuando tú no sabes cómo canalizar la bendición que Dios te da, incluso puede ser terrenal o espiritual, tú te acercas a Dios, buscas a Dios, pones en el plan de Dios lo que tienes en tu corazón y entonces Dios te dice qué es lo que tienes que hacer para que puedas administrar lo que Él te da, porque muchas cosas no van a ser para ti. Entiendes que muchas cosas Dios te las va a dar a ti, pero para que se las entregues a otros. Y eso es difícil cuando tú te quedas con las bendiciones, porque no entendiste que la bendición no era para ti, la bendición era para otra persona. Te guardaste aquella bendición que Dios había diseñado para entregársela a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, pero tú no consultaste a Dios. Te separaste de Dios por un momento, te hiciste independiente y entendiste que era para ti y te quedaste con algo que no te correspondía. Ageo, el profeta, te revela que lo que estás haciendo es un tema de vida o de muerte, porque el Señor, como dueño de todo, reclamará lo que es de Él. Como dueño de todo reclamará, dice, mía es la plata y mío es el oro. Eso es lo que Él va a reclamar. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que lo habitan. Entonces tienes que darte cuenta que todo lo que hagas mal, y si tú fallas, le estarás fallando al dueño de la creación, al dueño de la tierra, ¿sí? Y por eso tenemos que considerar lo que estamos haciendo. Tuyos son los cielos, dice Salmo 89, versículo 11. Tuyo también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú los fundaste. Y nosotros, en el momento en que reconocemos y nos damos cuenta que le estamos administrando al dueño de toda la tierra, al dueño de la creación, entonces tenemos un temor reverente. Salmo 50, dice que cada uno de nosotros tiene que estar pensando y reflexionando en que todas las cosas son de Dios. Míos son todos los animales del bosque, dice el versículo 10. Los millares del ganado en mis montes. Mío es todo, dice el Señor. Versículo 10. Versículo 11. Todas las aves de las alturas y las criaturas del campo son mías. El Señor te está diciendo que estás recibiendo beneficios, pero que no olvides que todo eso proviene de Dios. Todo eso que acabo de mencionar es de Dios. Y con sabiduría hemos de cuidar lo que Dios nos da. Hasta aquí llegamos esta segunda clase.